con los demás organizaciones que estén listo para comenzar la presentación. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Vamos a comenzar el seminario, el morning meeting de hoy, 7 de diciembre de 2017. Si me podéis confirmar antes de nada que se ve correctamente la pantalla, que me escucháis bien. Perfecto. Vale, me comentáis por aquí que sí que se ve bien. Soy Sergio Puente, analista de XTB y como digo, vamos a comenzar. Como siempre, sabéis que me gusta hacer un poquito un repaso a esas noticias, a esa actualidad macroeconómica. Hoy muy poco que comentar. Hoy habrá subasta de títulos estatales en España. Y de ayer, poquito que decir, simplemente esos inventarios de petróleo, como todos los miércoles, ya lo sabéis, que salieron ligeramente mejor de lo esperado. Veremos luego cómo ha afectado al precio del petróleo, aunque últimamente está afectando bastante menos. A nivel España, ya sabéis que ayer fue festivo, mañana también será festivo. Recordad que, igual que ayer, mañana el equipo de análisis no estaremos por la oficina, sí que tendréis al equipo de soporte como siempre. Y sí que quiero recordar, aunque luego lo recordaré también cuando entremos en divisas, una importante modificación que a partir de mañana se aplicará a todas las cuentas de XTB en relación a las criptomonedas y es el límite máximo de exposición, que en este caso pasará a ser en Bitcoin de 30.000 euros. Sobre todo para evitar riesgos, ¿de acuerdo? Del sector en caso de que haya cualquier crash o cualquier cosa rara, si me permitís la expresión, para evitar mayores pérdidas. Recordad, como digo, todas las posiciones que se abran a partir de mañana en el Bitcoin tendrán una exposición máxima de 30.000 euros, ¿de acuerdo? Dicho esto, como digo, luego lo recordaré cuando entremos en el apartado de divisas. Vamos a empezar, como siempre, por los índices, por ver cómo ha ido esa apertura en los mercados europeos. En primer lugar, vemos que además con tono verde prácticamente en todo el continente, con una media un 0,25, 0,40. Vemos ahora el IBEX 35, el CAC 40 subiendo un 1 y pico por ciento, exactamente un 1,10, el DAX alemán un 0,25, un poquito más rezagado. Como digo, números verdes para empezar la jornada, para continuar en esta tónica que debería ser la tónica habitual en los próximos días. Ya sabéis que diciembre suele ser un mes muy bueno para la renta variable. Vamos a comenzar, como digo, por el DAX alemán, que parece encallado, parece que sigue moviéndose en en esos niveles entre los 12.850 aproximadamente y los 13.220. Sería una especie de canal lateral que, pues veremos a ver si lo logra superar, pero sí que quiero que os fijéis y creo que podríamos estar hablando más cerca, no sé si durante el día de hoy, pero sí que en las próximas horas o las próximas jornadas podríamos volver a intentar atacar esa zona alta, esa parte alta del canal, sobre todo con la ruptura que está haciendo hoy, con ese hueco alcista que está haciendo hoy de apertura, en el cual ha perforado claramente esa tendencial bajista, esa sucesión de máximos decrecientes que venía arrastrando en las últimas jornadas. De momento, como digo, debería tirar un poquito más hacia arriba. El hueco, además, ya lo ha cerrado con esta vela que está formando ahora mismo. Por lo tanto, a nivel técnico, todo parece indicar que va a seguir tirando para arriba el DAX alemán. Como digo, en las próximas horas, no sé exactamente hasta dónde. Yo me arriesgaría a pensar que va a intentar al menos atacar, siempre que no pierda los 13.000, que parece que no los va a perder, pero va a intentar atacar quizá zonas de 13.080, incluso cercanas a los 13.100 puntos, pero como digo, habrá que ver un poquito las próximas horas. De momento no considero que se vaya a dar la vuelta, sobre todo después de haber cerrado ese hueco de apertura. Algo similar lo que está sucediendo en el IBEX, también cerquita o intentando recuperar
esos 10.200 puntos perdidos. También con la misma ruptura prácticamente muy similar de esa tendencial, de esa sucesión de máximos decrecientes. Tenemos que tener en cuenta, sin embargo, ¿de acuerdo? Sí que me gustaría que vierais, igual que hablamos en el DAX alemán de un canal lateral, en el IBEX podríamos estar hablando de una formación triangular, ¿de acuerdo? Que la podéis ver aquí bastante mejor, ¿de acuerdo? Sabéis que una formación triangular suele ser una figura de continuación, ¿de acuerdo? En este caso, sobre todo de una ruptura clara al alza, no sería descabellado pensar en un IBEX en 10.300, 10.400 bueno, pues antes de finalizar el año, ¿de acuerdo? No estoy hablando ya tan a corto plazo, sino simplemente, bueno, pues a lo mejor en las próximas semanas daos cuenta que esta formación se inició con esos mínimos de mediados de noviembre. Estaríamos hablando prácticamente 15-20 días desde que se inició esta formación triangular, ¿de acuerdo? Por lo tanto, muy atentos al IBEX, sobre todo al desarrollo de esa jornada electoral del próximo día 21 de diciembre en Cataluña. Además, recordemos que en España normalmente las elecciones desde hace ya bastantes años, al principio sí que eran en día laborable, pero desde hace ya décadas se celebran siempre en domingo. Sin embargo, esta cita electoral, que además es muy importante, tenemos que tener en cuenta que se va a celebrar en jueves. Bueno, esto es debido a los plazos de la ley electoral, al momento en el que se disolvieron las cámaras, etcétera, etcétera. No voy a entrar en ello, pero bueno, es un día laboral, como digo, un día laborable, y por lo tanto ese día habrá que estar muy atentos, tanto el jueves como el viernes, a lo que ocurra en esas elecciones, a todas las encuestas, a todos los datos, a la participación, al resultado de las mismas, porque pueden mover mucho el IBEX. Por lo tanto, recordad, día 21 y día 22 pueden ser días muy atractivos para lo que pase, ¿de acuerdo? En esa cita electoral, y sobre todo para buscar muy buenas oportunidades en nuestro índice. Volviendo al día de hoy, volviendo a lo que está sucediendo en esta apertura, como decía, un poquito lo mismo que en el caso del DAX. Sí que es cierto que al IBEX le va a costar un poquito más que al DAX subir, le va a costar alcanzar nuevas cotas, sobre todo por esos 10.200 que están ahí en el objetivo, y que se van a resistir desde mi punto de vista bastante. Por lo tanto, siempre tener como objetivo esos 10.200 creo que va a ser el punto clave de la jornada. En caso de consolidarlos, sí que podríamos ver un tirón bastante fuerte del IBEX, pero como digo, creo que le va a costar muchísimo recuperar esos 10.200 puntos. El caso del CAC 40, el caso del índice francés, que lo vemos ahora mismo con un 1,10, es uno de los que más está subiendo en este caso. Lo tenemos también en unos niveles bastante importantes. Podríamos dibujar una figura muy similar a la del IBEX 35. Quizá no está tan clara o tan definida esa formación triangular. En el caso del IBEX veíamos, como digo, bueno, pues la parte de abajo del triángulo muy clara, tocada además en varias ocasiones. En el caso del CAC 40 lo vemos un poquito más difuminado, sobre todo la parte baja de esa formación triangular. Sin embargo, también lo ha roto, esa tendencial bajista, esa tendencia de máximos decrecientes. Por lo tanto, exactamente igual que en el caso del DAX, en el caso del IBEX. Considero que el pullback a esa ruptura de tendencia ya se ha realizado en estas velas. Si pusiéramos las velas en vez de en una hora, lo pusiéramos en 30 minutos o en 15 minutos, veríamos más esas velas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues lo mismo, ¿no? En este caso, el nivel que más le va a costar superar van a ser esos 5.390 puntos. No creo que lo veamos durante el día muchísimo más arriba, a no ser, como digo, de romper esos 5.390. Me pregunta, quiero hacer un pequeño inciso, me pregunta José Antonio si recomendaría seguir operando los índices con gaps en apertura con la estrategia de FIBO-Gaps. Sí, desde luego, o sea, tanto la estrategia de FIBO-Gaps como cualquier estrategia que queráis hacer en
lo diré, en huecos de apertura, yo la considero muy válida. De hecho, es prácticamente, a ver, no es al 100%, pero desde luego operar en hueco yo creo que es una de las estrategias con mayor índice de acierto de todas las que podamos seguir. Siempre es una indicación. El problema, perdón, de la operativa en gaps, de la operativa en huecos de apertura, es cuando se produce ese cierre de hueco, ¿de acuerdo? La estrategia de FIBO Gaps precisamente lo que nos daba era esa indicación de si se va a producir ese cierre de hueco a corto plazo o no. Pero lo cierto es que si cogéis cualquier tipo de gráfico, los huecos se suelen cerrar en prácticamente la totalidad de los casos, ¿no? Como digo, el problema es eso, es averiguar o intentar dilucidar cuándo se va a producir, si va a ser a corto plazo o va a ser un poquito más a largo plazo. Os pongo un ejemplo aprovechando el gráfico del CAC 40 que tengo aquí delante. Este hueco de apertura, ¿de acuerdo? Este hueco de hace, pues, de primeros de la semana, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se ha cerrado? Se ha cerrado días después, con precisamente además, con este otro hueco, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una estrategia muy válida, es una estrategia muy buena, siempre, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que tenemos que tener músculo financiero, tenemos que tener liquidez suficiente como para soportar posiciones. No solemos hablar, lógicamente, ni de semanas ni de meses en cierres de huecos, pero sí tened en cuenta que puede que no se cierren durante el mismo día, sino que pueden, bueno, pues dilatarse a lo mejor 1, 2, 3 días o incluso una semana. Y para eso, para evitar cualquier stop out, etcétera, etcétera, siempre que operéis en huecos, tenéis que tener liquidez suficiente en la cuenta para que precisamente esas pérdidas momentáneas puedan ser soportadas, ¿de acuerdo? Pero sí, desde luego la operativa en huecos a mí es una operativa que me gusta muchísimo, sobre todo por su índice de aciertos. ¿Vale? Sí, bueno, José Antonio me sigue preguntando por los FIBOAs. Sí, la estrategia la proponíamos para intradía, es lo que te estoy comentando, José Antonio. Una estrategia de FIBOGAPS es intradiaria, ¿de acuerdo? Yo estoy hablando de cualquier estrategia de cierre de hueco, ¿vale? O sea, se puede usar FIBOGAP. FIBOGAP lo que comentaba era lo que intenta ayudar FIBOGAP es saber si ese hueco puede ser cerrado en el mismo día, en las primeras horas de negociación o no, ¿de acuerdo? Pero cualquier operativa de cierre de hueco es válida, ¿de acuerdo? O sea, no tiene por qué ser solo FIBO que sí, que funciona muy bien y es una estrategia muy, muy útil, pero podéis utilizar cualquier estrategia de cierre de hueco, ¿vale? Vamos a pasar a materias primas. Empezando, como siempre, vamos a ver el precio del DAX, uy, perdón, el precio del Texas y el precio del Brent. Vamos a ver cómo han evolucionado. Tenía que marcados estos niveles la semana pasada, estas líneas. Como digo, los cambios, las reservas, parece que fueron mejor de lo esperado. Se ha tirado el precio un poquito para abajo del Texas en este caso. No considero que sea algo grave, ¿de acuerdo? No creo que sea un cambio de tendencia, sobre todo por dos aspectos que tenéis que tener muy en cuenta a nivel técnico y que me parecería interesantísimo resaltar y que os puede dar una idea de por dónde pueden ir los tiros en las próximas horas. En primer lugar, tenemos esta gran zona, ¿de acuerdo? 55.75, 55.80, 55.85. Estaríamos hablando de toda esta zona de mínimos, máximos, mínimos y sobre todo la zona en la que ha hecho un doble suelo el precio del Texas en las últimas horas. Estaríamos hablando, como digo, si quitamos esas distorsiones, en los 56 aproximadamente, esos $56 por barril, incluso un poquito por debajo. Como comento, un doble suelo suele ser un indicativo lógico de cambio de tendencia, bueno, pues de nivel claro de vuelta y además, en este caso, el objetivo estaría bastante claro también en la zona de 56.75, incluso si queréis subirlo un poquito, 56.80, 56.85, que correspondería a toda esta zona también de máximos y a toda la zona de mínimos.
¿de acuerdo? Operativa para las próximas horas, desde mi punto de vista, como digo, clarísima. Una operativa alcista favorable al precio del Texas, con ese stop ligeramente por debajo de ese doble suelo que ha formado en las últimas horas, y como objetivo, pues como digo, si queréis ser un poquito más reservados, 56,75, si queréis arañar un poquito más, unos pocos puntos más, 56,85. Creo que es una de las operativas más claras para estos últimos días de semana. El caso del Brent lo tenemos aquí, una formación similar, prácticamente idéntica, también con ese doble suelo en la zona de $61 por barril. Por lo tanto, podríamos plantear exactamente la misma estrategia, en este caso con el objetivo en los 62,15, incluso un poquito más para abajo si queréis, en los $62 por barril, exactamente igual, poniendo el stop ligeramente por debajo de esos mínimos que han conformado el doble suelo en las últimas horas. Quizá en este caso esté mucho más cerca del objetivo en comparación con el Texas. El stop está un poquito más alejado. Podéis utilizar cualquiera de los dos, pero considero que bueno, pues va a ser también una operativa muy factible esta recuperación del precio del petróleo hasta esta zona pivote que ha roto en las últimas horas. El oro, que también tenía marcadas estos niveles de soporte, de resistencias, que además se ha roto con claridad y que está cayendo. En este caso, además, de una forma muy acusada. Y en este caso es muy interesante que veáis, primero, que se ha roto este nivel, los 1260, 1260,50, con 75, correspondiente a los últimos mínimos, lo cual bueno, pues nos hace presagiar que continúen las caídas, y también este siguiente nivel, que correspondería a estos mínimos de 1252 aproximadamente. ¿Vale? En este caso, ¿qué podemos plantear? Voy a ampliar un poquito el gráfico. Yo creo que el precio del oro, siempre que las bolsas sigan al alza, puede seguir cayendo. ¿Hasta dónde? Pues como comentaba, ¿no? Hasta ese nivel de 1251,75 aproximadamente. ¿De acuerdo? Tenéis que tener en cuenta en este caso, que también puede producirse primero un pullback a esos 1260, que además se encuentra, bueno, pues ligeramente entre dos aguas, ¿no? Ese precio. En todo caso, también una estrategia bajista para el oro en estas primeras horas, siempre que no confiéis en ese pullback a 1260, sería interesante. Si confiáis en ese pullback a esos 1260, yo particularmente no me arriesgaría a lanzar una operativa alcista, sino que lo que marcaría es una operativa bajista limitada en este caso, ¿vale? Una operativa bajista en caso de que el precio llegara a esos 1260. ¿Vale? Pregunta Fernando, ¿se influye en algo lo de Trump de la capital de Israel? No, particularmente no lo considero, no. O sea, no creo que vaya a influir en nada en la bolsa, la verdad. Creo que es más, desde mi punto de vista, un acto diplomático que otra cosa, y aparte no veo ningún efecto real, o al menos no veo ningún posible efecto en las bolsas, ni en el oro, ni en el petróleo, ni en las materias primas, sinceramente. Como digo, creo que es más un acto diplomático. Quizás si estuviéramos hablando, pues yo qué sé, de un reconocimiento de Palestina, o yo qué sé, o algo relacionado con Corea del Norte o algún país de ese tipo, bueno, pues podría ser, pero en el caso de lo de Israel no creo que vaya a influir absolutamente en nada. ¿Vale? Bueno, como decía, esto en materias primas, las materias primas más importantes. Quería meterme con el Forex también. Vale. Empezaremos como siempre por ese euro-dólar, también con estos niveles que marcábamos
hace una semana, ese nivel roto, y con una tendencia bajista para el euro. ¿Por qué? Yo particularmente creo que el euro está... no es que esté el euro viéndose penalizado, sino más bien que el dólar se está viendo fortalecido, sobre todo a medida que, o según se acerca esa decisión de tipos por parte de la Reserva Federal. Es decir, o sea, eh, vamos a ver las fases por las que se ha pasado, ¿no? Voy a explicar muy brevemente las fases por las que se ha pasado. Primero, se pasó de unas dos, creo que dijo tres, cuatro subidas durante este año prácticamente seguras, lo cual hizo subir mucho al dólar. Luego se empezaron a ver, bueno, pues que a lo mejor no iban a ser tantas subidas, lo cual le hizo bajar. En la última reunión o el libro base de la Fed se vio que, bueno, pues que había voces discordantes con respecto a esta última subida del año, lo cual hizo que el dólar sufriese bastante, sobre todo, bueno, pues porque estaba el mercado ya bastante descontado que iba a haber esta última subida en diciembre y, bueno, pues al mercado le entró nerviosismo, pero parece que todo se ha calmado, parece, pues, como digo, ¿no? Que al final fueron simplemente, bueno, pues un par de voces discordantes, pero todo apunta a que efectivamente vamos a ver esa subida de tipos este mes en el dólar y por tanto el dólar se está fortaleciendo, el mercado sigue con confianza en que se produzca esa subida de tipos, lo cual está lógicamente afectando al par de euro contra el dólar. Sí que a nivel técnico, si hablamos única y exclusivamente a nivel técnico, podemos marcar este canal bajista que está llevando, como comento, el par del euro contra el dólar a pesar de que parece que pudiera estar formándose un doble suelo, que inicie un cambio de tendencia, yo creo más bien que podríamos estar hablando en este caso de un fortalecimiento del dólar con respecto al euro en las próximas horas. No sé si hasta la parte baja del canal, pero sí que lo veo más cerca de 1,17,5 que de 1,18 durante las próximas horas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cualquier operativa a favor del dólar en este caso a mí me parecería bastante interesante durante el día de hoy. El caso del euro contra la libra sigue exactamente metido dentro de ese canal, con ese canal interno, con esa zona de soporte y de resistencia interna también precisamente la que hablaba la semana pasada. En este caso los niveles siguen siendo exactamente iguales, por lo tanto exactamente idéntico a lo que hablaba la semana pasada. Esos 0,8821 siguen formando una resistencia, un soporte interno muy importante. Sí que es cierto que dentro de ese canal podríamos dibujar también una formación triangular. ¿De acuerdo? Estaríamos hablando de esta formación que estoy dibujando, que acabo de dibujar ahora mismo. Yo considero que esta formación triangular es válida, por lo tanto podríamos buscar operativa muy cortoplacista, buscando muy pocos puntos, en este caso, o bien buscando, si queremos dar por válido el canal, buscando, como comento, parte baja, en este caso, lógicamente, una vez frenado en 0,8821,6, 21,5, que es donde se ha frenado en las últimas horas, o bien buscar esa finalización de esa formación en cuña, de esa formación triangular, también sería válida. ¿De acuerdo? Yo en este caso me inclino más por pensar en la formación triangular que en el triángulo, pero podéis elegir o podéis ver cualquiera de las dos formaciones. El dólar contra el yen, teníamos marcado aquí también ese Fibonacci, teníamos marcados esos niveles que además nos encaminamos precisamente una vez recuperado el 38.2, nos encaminamos al siguiente nivel de Fibonacci, a ese 50, ese retroceso 50. Lo mismo que he dicho para el euro contra el dólar. Cualquier recuperación en los próximos días del dólar es positiva, cualquier operativa que hagáis confiando en esa recuperación va a ser positiva, como digo, ¿no? por ese acercamiento de esa subida de tipos. Quizá en el caso del dólar yen sea
durante el día de hoy una operativa relativamente menos segura por lo cerca que tiene ese retroceso 50, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sería una operativa muy a corto plazo y buscando muy pocos pips. Entonces, en este sentido, no considero que sea, al menos ahora mismo, una operativa muy interesante, pero bueno, yo considero que ese retroceso 50 está al alcance de la mano y se puede llegar en nada, en las próximas horas, ¿de acuerdo? Me voy a detener dentro de las divisas, perdón. Simplemente en el Bitcoin sigue igual, sigue su escalada. Estamos hablando de que el Bitcoin ya se cambia hoy a prácticamente 15.000 dólares, 14.700 dólares. Quiero que lo veáis en diario porque el gráfico es espectacular, es increíble, prácticamente increíble. Recordad, como os decía al principio, que mañana, que a partir de mañana, la máxima exposición a Bitcoin, precisamente por el riesgo que conlleva, va a ser de 30.000 euros, ¿de acuerdo? Como digo, a partir de mañana. Y recordad, sobre todo importante, ¿vale? También quiero repetir para que luego no haya problemas, ¿vale? Mañana es festivo, mañana el departamento de análisis no estamos y mañana en concreto entra esta modificación del Bitcoin, ¿vale? Recordadlo bien. No os pase que vais a poner una orden mayor, no os deja, nos intentéis llamar, no contestemos, ¿vale? O sea, desde el departamento de análisis mañana no vamos a estar. Recordad que cualquier cosa sí que tenéis soporte, ¿vale? Sí que tenéis el departamento de soporte, que recordad que es el mismo teléfono, pero marcando la opción 2. ¿Vale? Por último, me pregunta Vicente por la libra contra el dólar. En este caso, exactamente igual, como yo voy diciendo todo el rato, cualquier apuesta por el dólar, por una recuperación del dólar, es positivo, sobre todo teniendo en cuenta en este caso que la libra dólar también está muy fuertemente influenciada por esta sucesión de máximos decrecientes. Incluso podríamos marcar un canal muy similar al del euro dólar, por lo tanto favorable al dólar como decía anteriormente. Muy rápidamente vamos a volver como siempre a los índices para finalizar, para ver si todo sigue igual y como veo sigue todo como comentaba exactamente igual, con esas rupturas de tendenciales, por lo tanto día que parece ser que va a ser alcista para los índices europeos. No mucho más de lo que ahora. Quizá el DAX es el que tenga un poquito más de recorrido que el resto, puesto que tenemos ahí el CAC 40 con ese 1,15 arriba, el IBEX con ese 0,34 también el IBEX, buscando esos 10.200 tan importantes. ¿Vale? Bueno, pues como digo, yo doy por finalizado aquí el morning meeting de hoy. Sabéis cualquier cosa, nos la podéis preguntar, ¿de acuerdo? Por email, por teléfono, como siempre. Vuelvo a insistir, mañana el departamento de análisis no estaremos por la oficina, pero siempre podéis contactar con soporte a través de support@xtb.es o a través del teléfono 915-706-705, opción 2. Recordad, cuando queráis hablar con soporte, opción 2, no la 1, que habláis con el equipo de análisis y mañana, como digo, no estaremos. Y recordad, por último, nuevamente, el Bitcoin a partir de mañana, exposición máxima a Bitcoin, 30.000 euros por cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, simplemente os agradezco que hayáis asistido a este seminario, sobre todo hoy semifestivo, con este puente de la Constitución y de la Inmaculada. Cualquier cosa, como digo, sabéis dónde localizarnos y nada, os veo sí, os veo, os leo más bien la semana que viene en más seminarios. Que tengáis un muy buen día y a partir de mañana que tengáis muy buen puente. Un saludo.